He hecho un circuito en la parrilla de los diferentes tipos de lámparas fluorescentes y los diferentes tipos de sistemas que hay, y aparte he puesto una bombilla con un cebador para ver cómo funciona el cebador. La parrilla está montada de esta manera para ver los cables por fuera, para ver bien el funcionamiento. Bueno, vamos a ver cómo funciona primero el cebador. El cebador tiene unas pestañitas aquí dentro que son termorretráctiles, y cuando se calientan las pestañitas se juntan, crea una chispa que se juntan y deja por ahí pasar la electricidad porque llega hasta la bombilla. Aquí en esta fluorescente tenemos un cebador y una reactancia. El cebador tiene el mismo sistema que aquí. Se calientan las pestañitas, crea la chispa y se juntan y deja pasar la electricidad. Aquí a la fluorescente le hace falta un par de segundos así para que se encienda, no se encienda al instante. Eso se debe a que hace falta que el cebador se caliente y aparte hace falta también calentar el tubo LED. Si esperamos un rato, podemos ver que cuando el tubo ya está caliente no le hace falta se enciende al instante. Esa es la siguiente. Esta es una reactancia electrónica, que no le hace falta cebador al fluorescente, y aparte también le hacen falta varios segundos para encenderse, porque también le hace falta calentarse. A la LED no le hace falta calentarse y no tiene ni reactancia ni cebador, entonces se enciende al instante. Las ventajas de la LED se pueden ver en el consumo, que por no tener reactancia, el consumo va a bajar en la reactancia, y aparte la LED, la fluorescente, también se va a notar ahí el consumo.